Bueno, entonces lo que queremos hacer en esta sesión es terminar con la presentación de la clase pasada. Estábamos hablando de la extensión mixta del juego normal y entonces pues hicimos el caso de dominancia cuando se usan estrategias mixtas. Hicimos el caso de Nash-Cournot. Le botamos corriente también un rato una proposición como para ver qué tanto entendíamos de la definición de equilibrio de Nash y algunas versiones equivalentes que eran como interesantes. Y de hecho, más adelantico de nuevo voy a volver a usar esa proposición con el fin de hacer unos calculitos así mucho más rápidos de lo que típicamente pues, se puede hacer, que yendo a fundamentos pues básicos es calcular la mejor respuesta y encontrar un punto fijo. Entonces, con esta proposición a veces ahorramos mucho tiempo y en general pues si lo puedo utilizar y puedo argumentar por qué funciona, entonces pues lo voy a hacer en los ejercicios que vienen. Pero además de dominancia y estabilidad, habíamos dicho que había un tercer concepto que era un principio unificador de las estrategias o de lo que llamábamos una solución de un juego, una solución de un juego como una descripción sistemática del resultado que uno esperaría de una interacción. Y ese pilar, ese principio unificador consiste en la idea de seguridad. Entonces, seguridad, la verdad, pues eso no hay mucho, digamos, no cambia prácticamente nada en términos de la definición. Uno define el valor de un juego para el individuo 1, lo define como el max sobre sus estrategias mixtas. Cuando los demás coordinan todos para que su pago sea lo menor posible. Y aquí, pues la diferencia es que aparece el pago esperado. Bueno, aquí lo hice hagámoslo con I en general, perdón. Sigma I, sigma menos I. Entonces, digamos que esto podríamos continuar estudiando un poquito esta idea de seguridad, pero quizás más interesante todavía es las implicaciones de este concepto en el contexto específicamente de lo que se llaman juegos bilaterales de suma cero. Entonces, en juegos bilaterales de suma cero, esta idea de seguridad pues toma un significado bien particular, incluso es equivalente de alguna forma a la idea de estabilidad. Entonces, en este tipo de juegos, la teoría de juegos como teoría tiene un poder predictivo muy alto y tiene, digamos, hace unas implicaciones o tiene unas implicaciones muy fuertes sobre el juego. Entonces, en vez de estudiar esto así de forma general, lo vamos a estudiar específicamente aquí. De hecho, pues, este tipo de juegos son el prototipo de la gran mayoría de juegos de mesa que actualmente nosotros utilizamos y solamente que los vamos a estudiar, pues, juegos que son estáticos, pero es tan importante pues que tiene, digamos, porque la teoría es muy predictiva o tiene implicaciones muy fuertes, pero también pues tiene aplicaciones en temas relacionados con ciencias políticas. Algunas personas han escrito sobre la Guerra Fría como un juego de suma cero o algunos tipos de enfrentamientos entre ejércitos, en fin. Hay muchas aplicaciones de esta idea y vamos a ver lo bonito que es la teoría en este caso. Es también como el tipo de juegos donde comenzó formalmente la teoría de juegos con el libro de von Neumann y Morgenstern. Ellos
pues utilizaron un resultado específicamente sobre este tipo de juegos, que es lo que vamos a ver ahora, y es pues uno de los resultados principales de la teoría. Cuando estudiemos juegos dinámicos, ahí vamos a aprender muchos juegos más, vamos a ver juegos como el ajedrez, una cantidad de juegos adicionales que uno, Go, backgammon, etcétera. Todos esos juegos vamos a ver que también nos va a servir esta teoría para analizar esos juegos dinámicos. En general, la idea es la siguiente. Un juego de suma cero, ¿qué es? Vamos a tener únicamente dos jugadores, entonces realmente esto es lo que se llamaría un juego bilateral, solamente hay dos jugadores, y es de suma cero en la medida en que, pues aquí tengo mis estrategias, aquí tengo mis pagos, en la medida en que no importa cuál sea la estrategia conjunta, la suma de los pagos es igual a cero. Es decir, básicamente, si el uno tiene un pago positivo, el otro tiene un pago negativo, esto lo vamos a usar mucho en el contexto en el que los pagos van a ser, por ejemplo, -1, 0 o 1. Entonces, -1 va a ser perder, 0 va a ser empatar y 1 va a ser ganar. Entonces, lo que está diciendo, si un juego es de suma cero, lo que estamos diciendo es que si un agente gana, el otro pierde. Si un agente pues pierde, el otro gana. Y si un agente pues empata, digamos, hay empate. Entonces, esas son las únicas opciones. Y pues este tipo de juegos en particular va a ser también bastante relevante. Pero por ahora suma cero quiere decir simplemente el pago del uno es el negativo del otro. Este es el gran resultado de la teoría de juegos. Realmente se remonta a von Neumann en 1928, pero pues es como uno de los resultados principales de todo el libro que escribieron y que funda toda la teoría de juegos, que es el libro que escriben en los años 40. El teoremita que dice es bastante interesante. Voy a dedicarle un tiempo y no vamos a hacer la demostración del teorema como tal, pero sí vamos a hacerla sobre la base de un supuesto que pues no lo hemos demostrado, pero ya lo estamos usando, ya voy sobre eso. Pero veamos qué dice el teoremita. El teoremita dice que si yo tengo un juego bilateral de suma cero, entonces concentrémonos en ese tipo de juegos, el valor max-min, es decir, esto es el valor max-min para el jugador 1, y esto aquí es el valor min-max para el jugador 1. Miren que el valor min-max ¿en qué consiste? Consiste en que aquí uno está primero minimizando sobre las estrategias del jugador 2 y aquí uno está maximizando después sobre las estrategias del jugador 1. Entonces, este teoremita está diciendo que esas cosas que son aparentemente, digamos, pues uno las ve y realmente no hay ninguna razón para pensar por qué son iguales. Esto de aquí básicamente lo metieron acá adentro y esto de acá lo pasaron acá afuera, pues establece la igualdad de ese par de cosas. Y pues eso no es obvio para nada. Cualquier ejemplito, más o menos, que ustedes cojan de un juego que no sea de suma cero, no va a satisfacer esto. Es decir, piénsenlo solamente en estos términos. Aquí usted está primero moviendo una variable y después minimizándola, la función pi1. Y lo que está diciendo esto es que usted primero puede mover la variable, maximizar y después minimizar. Es decir, que puede intercambiar el orden. Eso casi seguro no va a ocurrir en la mayoría de los ejemplitos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, pues voy a dejar eso de lado porque nos vamos a concentrar como en entender el resultado, cómo se obtiene y las implicaciones tan fuertes que tiene. Entonces, esto es lo primero. Lo primero es que estas dos cosas son iguales. Y lo segundo, que es bastante interesante, es lo siguiente. Si yo tengo estrategia max-min para el jugador 1, pues yo puedo calcular la estrategia max-min para el jugador 2 también.
max min para jugador 2 sería, perdón, escribo un poquito mejor, más. Para el jugador 2 la estrategia max min sería maximice sobre sus estrategias y minimice, pues suponga que el otro le está minimizando a usted. Esto sería para el jugador 2. Entonces, esta es estrategia max min para jugador 1 y esta es estrategia max min para jugador 2. Entonces, lo que dice este teorema es que si los dos jugadores utilizan sus estrategias max min, olvídense de esta parte por ahora, porque esto es otra cosa, esto es el min max, esto simplemente piensen que un jugador 1 juega max min y el segundo jugador, el jugador 2 juega max min. Es decir, los dos están buscando utilizar estrategias que les garanticen un mínimo de utilidad. Esto ya lo vimos en un ejemplo hace un tiempo. Entonces, cuando hicimos ese ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, y creo que lo tenemos, pero en una presentación, no en esta. Cuando hicimos este ejemplo, teníamos, bueno, a ver, si me dan un segundito más bien, le pongo el ejemplito porque no tiene ningún problema hacerlo. En este ejemplo hicimos eso, justamente. Aquí está. Aquí está. En este ejemplo, calculamos el max min para el jugador 1, max min para jugador 1 y max min para jugador 2. Lo hicimos en la clase. Y si ustedes recuerdan, la solución era jugar XA. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Pero XA no es un equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es este. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, este juego no es de suma cero. Este juego es un juego donde pues ustedes pueden ver que los pagos pueden sumar cualquier cosa, pero definitivamente no es de suma cero. Entonces, lo que es interesante es que en juegos de suma cero, si el jugador 1 juega max min y el jugador 2 juega también max min, entonces lo que ellos juegan max min, eso es un equilibrio de Nash. Entonces, de hecho está dicho es aquí, si estas dos son estrategias max min para cada jugador, entonces la estrategia conjunta es un equilibrio de Nash. Y viceversa, eso también es interesante y por eso es que se vuelve de alguna forma equivalente la idea de seguridad y la idea de estabilidad en juegos de suma cero, porque si usted tiene un equilibrio de Nash del juego, entonces esas estrategias son max min. ¿Listo? Eso hace que, pues básicamente, las dos ideas coincidan en juegos de suma cero, lo cual es muy interesante porque está diciendo en juegos de suma cero, la idea de estabilidad coincide con la idea de seguridad. Entonces, pues es muy chévere porque si usted tiende a jugar de forma segura, pues usted está garantizado que realmente también va a jugar cosas que son estables. Entonces, eso es lo que es muy interesante. ¿Preguntas hasta ahí? Van a ver que esto tiene unas implicaciones interesantes, pero bueno, conclusión, si uno lo tiene que decir en palabras, lo único que tiene que uno decir es recordar esto, que max min es igual a min max, que uno puede intercambiar el orden de los operadores. Eso literalmente es que usted puede meter este acá y que puede sacar este acá. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la primera parte del teorema. Esa es la parte difícil, la verdad. La segunda parte dice que Nash-Cournot, si usted tiene un equilibrio de Nash-Cournot, entonces ese equilibrio es max-min y viceversa. Si es max-min, entonces es un equilibrio de Nash-Cournot. Eso es lo que, los dos mensajes que salen de esta proposición.
Entonces vamos a tratar de, para ver si entendemos, un esfuerzo por entender esta igualdad de dónde sale y qué tiene que ver con el hecho de que la suma sea cero. Entonces lo primero es lo siguiente. Vamos a definir max-min, pues como tal cual está definido allá, le vamos a poner B1, barrita arriba, quiere decir el máximo sobre sigma 1, el mínimo sobre sigma 2, de y 1, sigma 1, sigma 2. ¿Listo? Eso es el valor max-min. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Y debería de poner aquí en alguna parte que definimos el valor. Vamos a ver si me cabe aquí. Voy a definir aquí, a ver, B1 bajito como min sigma 2 max sigma 1, es decir, el valor min max del jugador 1, sigma 1 y sigma 2. Entonces tengo, esto es la definición del valor max min y esta es la definición del valor min max. Bien, tiene simplemente un gorrito, una barrita abajo y yo quiero mostrar que son iguales. Entonces, la primera observación que yo quisiera hacer es la siguiente. Si yo tengo el pago para el jugador 1, para cada sigma 1 y sigma 2 tengo un pago. Ustedes le pueden poner aquí si quieren, para hacerlo todavía más claro, le pueden poner aquí sigma 1, sigma 1, sigma 2. Voy a correr esto un poquitico para acá. Si yo tengo para todo sigma 2, si yo minimizo el lado de la izquierda, entonces claramente el lado de la izquierda pues va a ser menor que el lado de la derecha. ¿Estarían de acuerdo con eso? Cualquier sigma 1 y sigma 2 que usted me dé, el lado de la derecha es mayor que el lado de la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Nicolás, ¿todo bien? ¿Los demás qué tal? Sí, señor. Bueno, entonces, obsérvese una cosa. Si el lado izquierdo es una función de sigma 2, ¿están de acuerdo? Porque yo una vez minimicé, básicamente esto de aquí ya, pues lo quité porque minimicé sobre sigma 2. Entonces, el lado de la izquierda es una función de sigma 2 y el lado de la derecha es una función de sigma 1 y de sigma 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo está? Entonces, primero que todo, este lado de acá, yo puedo minimizar, perdón, aquí yo minimicé sobre sigma 2, aquí yo puedo, este lado izquierdo, como es una función de sigma 1, ahora lo voy a maximizar. Pero como el lado de la izquierda siempre es menor que igual al del lado de la derecha, entonces si yo maximizo el lado de la izquierda, pues me queda menor o igual a maximizar el lado de la derecha. Es decir, lo único que hice fue maximizar aquí y maximizar aquí. Entonces, pues, como al comienzo el lado de la izquierda era menor o igual que la derecha, pues ahora cuando maximizo, pues sigue siendo menor o igual. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, el lado de la izquierda, ¿qué es? El lado de la izquierda es sigma 1 o el valor del juego para el jugador 1, el valor max min, este de acá. Miren que es exactamente, esta parte de acá es exactamente esta parte de acá. Entonces, por lo menos el lado izquierdo ya lo obtuve que es igual al valor max min. Ahora, el lado de la derecha, observen lo siguiente. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Es un número o es una función? Un número. Es un número. Un número. ¿Todo el mundo de acuerdo? Y el lado de la derecha es que un número o una función. Función, Nicolás, muy bien. ¿Qué más? Es una función de sigma 2.
Entonces, lo que está diciendo esta desigualdad es que el lado derecho para todo sigma 2 es mayor o igual que el lado de la izquierda, que es un número. Si el lado de la izquierda, que es un número, siempre está por debajo de una función de sigma 2, pues cuando yo minimizo la función, pues no puede estar por debajo del lado izquierdo. Entonces, en el momento en que yo digo ahora, voy a minimizar esto de acá en sigma 2, va a tener que seguir siendo superior al número. Entonces, el valor del juego para el jugador 1 es menor o igual que el mínimo. Cuando yo ya le pongo aquí, yo le pongo un mínimo sobre sigma 2, me queda mínimo sobre sigma 2, máximo sobre sigma 1 de pi 1. Y eso es igual a V1 barrita abajo. Entonces acabo de demostrar que el valor max min es menor o igual al valor min max. ¿Todo el mundo de acuerdo? Álvaro, perdón, es que me perdí un poquito ahí, como en la última parte, que como el valor max min es menor o igual a el máximo, es en como la maximización respecto a sigma 2, que como ahí. Entonces, mira, ¿estás de acuerdo con esta desigualdad que acabamos de establecer aquí? Sí, ahí, bien. Listo, el lado izquierdo es una función y el lado de la derecha es una función, perdón, el lado izquierdo es un número y el lado de la derecha es una función que depende de sigma 2. Sí. Y entonces, para cualquier sigma 2, el lado de la derecha es mayor que el lado de la izquierda. Si yo minimizo el lado de la derecha, pues tiene que seguir siendo mayor que el número, porque el número es menor siempre que la función. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces yo pongo un mínimo aquí y yo argumento que si yo puedo poner el mínimo ahí y la desigualdad sigue siendo cierta. ¿Sí? Sí. Es como pues uno decir, mira, esta función siempre es mayor o igual que esta. Esta función, digamos que es la función de sigma 2 que yo tenía al lado de la derecha. Siempre es mayor o igual que esta, que es el valor de seguridad del juego. Entonces, como la función de la derecha siempre es mayor que el lado izquierdo, pues cuando yo minimice, tiene que seguir siendo mayor o igual. Dale, listo. Ya entendí. Gracias. Entonces, esto que está aquí, si tú lo miras, es exactamente el valor min max. Entonces ya quedó demostrado una primera parte importante, y es que el valor max min siempre es menor o igual al valor min max. Y dígame una cosa, ¿qué tiene que ver esto con juegos de suma cero? Al principio no habíamos dicho que eran iguales. No, listo, yo estoy demostrando, estoy tratando de argumentar por qué es verdad este teoremita de von Neumann, por qué es esta cosa igual, y hasta ahora solamente he mostrado que esto es verdad. Entonces, me falta mostrar que el lado izquierdo también es mayor o igual al lado derecho, porque en ese caso queda muerto el problema, ¿cierto? Pero para mostrar que el lado izquierdo es menor o igual al lado derecho, ¿usamos en algún momento que era un juego de suma cero? No, no se usó en ninguna parte. Esto siempre es verdad. ¿Por qué no hacemos la verificación de esto que acabo de decir? ¿Por qué no la hacemos para el jueguito anterior? El que teníamos antes, este jueguito, porque este jueguito no es de suma cero. ¿Qué se me hizo? Veamos, hagamos este por curiosidad, a ver qué da. Puede ser que dé igual, pero pues lo único que estamos diciendo. Entonces, nosotros ya hemos calculado esto. Ah, bueno, no, pero la verdad hagámoslo porque no quiero arriesgarme a que haya un errorcito en esto. Maximizar sobre el lado de la izquierda
Vamos a maximizar sobre X, Y, Z, digamos sobre S1. Vamos a hacerlo en estrategias mixtas, en puras para simplificar. Maximizar sobre el mínimo esto de acá. Entonces hagamos esto. Entonces lo que nosotros decíamos era, si el jugador 1 juega X y el jugador 2 lo quiere minimizar, pues realmente cualquiera de estas dos cosas está bien. Si juega Y y lo quiere minimizar, juega esto. Y si juega Z y lo quiere minimizar es esto. Entonces él, al elegir el máximo, él elige la estrategia X, y el valor max min para el jugador 1 es 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora hagamos el valor min max. Entonces el valor min max sería el jugador 2 elige, bueno, entonces ya olvidémonos de esto. El jugador 2, digamos que elige A, y el jugador 1 elige maximizar su pago, entonces elegiría Y para que le paguen 3. Si el jugador 2 elige B y el jugador 1 entonces quiere maximizar, entonces él elige Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora el jugador 2 elige aquello que haga el pago más bajito posible. Entonces el pago más bajito posible aquí se puede obtener o con Y o con Z. El punto es que sea lo que sea, B1, el valor min max es igual a 3. ¿Sí? Yo veo caras de pronto, bueno, los pocos que puedo ver. Camilo, como sorprendido. ¿Qué estoy haciendo mal, Camilo? No, es que es raro, porque de todas maneras, pues de pronto abajo dice se garantiza el mejor pago posible, ¿no? Pero es como con un asterisco muy grande que es, tengas en cuenta que yo le puedo leer la mente al otro, porque yo puedo jugar Z y corro el riesgo de que me jueguen -100. O sea, me jueguen A para yo quedar con -100 y quedó pues mal, muy mal. Pero mira que es que aquí no estamos tratando de calcular el valor de seguridad para el jugador 2. El valor de seguridad para el jugador 2 es jugar A. Sí. Es decir, si uno calcula el valor de seguridad para ambos, ya habíamos dicho que era esto. Pero ahora estamos haciendo algo ligeramente distinto. Estamos diciendo, vea, primero el valor de seguridad para el jugador 1. Listo, max min. Ya sabemos qué jugar aquí. Ahora lo que queremos ver es si estos operadores se pueden intercambiar. Así de simple, esa es la pregunta. Entonces estoy viendo si los puedo intercambiar. Entonces los intercambio y voy y miro qué significa esto. ¿Esto qué significa? Pues significa que jugador 2 pone algo, el jugador 1 maximiza, y entonces el jugador 2 después pone algo para que el máximo que alcance 1 sea muy bajito. Eso es lo que acabamos de hacer acá. Okay, ¿qué hubiera pasado si yo en BZ, en vez de 3.3, hubiera tenido, no sé, 2.1, 2.9, 2.5? ¿También se hubieran podido intercambiar? ¿No? Entonces también, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí hubieras tenido, por ejemplo, 2.5, por decir algo? Entonces habíamos dicho que el jugador 2 si juega A, entonces le juegan aquí 3, que, a ver, de nuevo, el jugador 2 pone jugador 2, digamos que juega A, y el jugador 1 intenta maximizar, entonces juega Y para jugar 3. Después el jugador 2 juega B y el jugador 1 intenta maximizar y juega esto porque le da 2.5, que es mejor. Después el jugador 1 lo intenta minimizar, entonces escoge Z. Y en ese caso el valor min max sería 2.5. ¿De acuerdo?
Bueno, lo primero que quería estar seguro es que saben calcular esto. ¿Está todo el mundo de acuerdo que hice el cálculo correcto aquí, hice el cálculo correcto acá? Sí. Bueno, 3 es mayor que 2, que es lo que acabamos de ver acá. 3 es mayor que 2. ¿Bien? Entonces, en juegos, en cualquier juego eso va a pasar. Cualquier juego bilateral, no importa si es de suma cero o no, eso es lo que va a pasar. Ahora, lo que tenemos que mostrar ahora, y en alguna parte tiene que ser que vamos a utilizar, que son juegos de suma cero, tenemos que mostrar que el valor max-min es mayor o igual que el valor min-max. Eso sí depende de ser de suma cero. ¿Bien? Entonces, para eso voy a hacer, digamos, una trampita, pues, o una trampita no, voy a suponer que nosotros podemos hablar de existencia del equilibrio de Nash. Nosotros dimos el teorema de Nash y dijimos el teorema de Nash es válido y pues no lo vamos a demostrar porque pues eso es un argumento matemático usando el teorema, un teorema de punto fijo y no es nuestro punto. Pero supongamos que nosotros tenemos el teorema de Nash porque alguien nos lo enseñó y ya con ese teorema podemos mostrar que esto que estamos tratando de mostrar aquí es una consecuencia del teorema de Nash. Entonces, esa es chévere, porque miren, supongan, ustedes tomen, yo quiero llegar a esto, si yo llego a esto, ¿están de acuerdo? Si llego a esto, aquí ¿están de acuerdo que quedó muerto el problema? O sea, demostrar la igualdad. Sí, porque ya demostré un menor igual y ahora si yo muestro un mayor igual, ya quedó que son iguales. Ah, sí. ¿Listo? ¿Todo el mundo de acuerdo, no? Bien. Entonces, tome estrategias de Nash. Utilice unas estrategias de Nash cualquiera. Usted sabe que existen porque el teorema de Nash dice que existen. Entonces, aquí está el valor en Nash. ¿Listo? Por definición, Nash es igual a esto. ¿Están de acuerdo? Porque Nash es la mejor respuesta cuando los demás juegan lo que les corresponde en Nash. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esto es equivalente a Nash? Pues esto es la definición de que sigma 1 estrella es mejor respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Perdón, una pregunta que no entendí, perdón. ¿Puedes volver a preguntar? No, creo que no preguntaron nada. No, yo solo estaba diciendo que sí. Listo, listo. Entonces, mira, esta parte es la definición de ser mejor respuesta. ¿Bien? Ahora, mira que yo tengo el máximo aquí de una cosa que está evaluada en un punto específico, que es lo que corresponde en Nash. Si yo ahora ese punto específico lo comienzo a variar, pues todo esto podría subir o bajar, ¿de acuerdo? Pero si yo lo varío para que esta cosa sea mínima, baje de valor, es decir, si yo minimizo sobre sigma 2, pues entonces el lado izquierdo se vuelve mayor que el lado derecho. ¿Están de acuerdo? Y el lado derecho es el valor min-max del jugador 1. Entonces acabamos de mostrar que Nash es mayor que el valor min-max. Y ahora voy a mostrar que Nash es menor o igual que el valor max-min. Voy a mostrar esto. Entonces me quedaría pues que el valor max-min es mayor que Nash y Nash es mayor que el valor min-max, por lo tanto max-min es mayor o igual que min-max. Eso es lo que quiero hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Un momento, me perdí un poco. Habíamos llegado a que max, min, max son iguales, ¿no? No, no, no. Por ahora Bueno, tenemos esto. ¿Estás de acuerdo? Max-min es menor o igual que min-max. ok. Por este argumento de acá arriba. Ahora yo quiero mostrar que max-min es mayor que min-max. Entonces, para hacerlo voy a hacer esto. Para hacer eso, a mostrar que
max min es mayor o igual que min max, que es lo que me falta, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar que max min es mayor o igual que el pago en Nash y que el pago en Nash es mayor o igual que max min. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. Eso es lo que quiero hacer ahora. Si lo hago, obtengo esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo logro hacer esto, muerto el ejercicio. Javier, bueno, no veo muchos que me están respondiendo. ¿Están de acuerdo todos? Si yo logro mostrar la parte de abajo, la de arriba queda muerta. Y la parte de abajo, acabo ya de salir de esta parte, la acabo de mostrar. Y todavía no he utilizado que son juegos de suma cero. ¿Bien? Bueno, la parte difícil entonces sí es mostrar que max min es mayor o igual a Nash. ¿Todo bien? Camilo, Laura, que los puedo ver, Daniel, ¿están de acuerdo? Bueno, pero aquí está la parte bonita, ingeniosa, muy rápida, si uno tiene pues ya como conocimiento de esto y pues sabe que es un juego de suma cero. Ustedes ya saben que esto es mayor que esto para el jugador 1. Pues eso es mayor que eso para el jugador 2 también. Eso no puede ser que el jugador 1 tenga nada especial. El mismo argumento lo puedo aplicar para el jugador 2. ¿De acuerdo? Entonces llego y lo intento y esto mismo lo replico para el jugador 2. Entonces, para el jugador 2 digo, bueno, ¿cuál es el pago en Nash? Y este es el pago en Nash. Eso es. Y eso debe ser mayor o igual que min max del jugador 2. ¿Y cuál es min max del jugador 2? Pues min max del jugador 2. Piénsenlo, por favor. Entonces, esto también, todavía nada que usamos juegos de suma cero. Esto es también consecuencia de lo que acabamos de hacer. Entonces, si el lado izquierdo es mayor o igual que el lado de la derecha, ahora sí, por la primera vez, juegos de suma cero. Multiplico por menos al lado de la izquierda y se me vuelve el jugador 1. Multiplico por menos el lado de la izquierda y vean lo interesante. Este menos aquí me cambia esto en un máximo y me mete el menos adentro. Y el máximo me lo cambia por un mínimo y me mete el menos adentro. Y el menos pi 2 me lo cambia por pi 1 porque es suma cero. Pregunta, ¿el espacio de maximización y minimización no cambia, cierto? No. No, el espacio siempre es sigma 1, el espacio de todas las estrategias mixtas para el jugador 1 y para el jugador 2. Entonces vean que cuando yo multiplico por menos esto, primero que todo, se cambia el orden de la desigualdad, se cambia aquí a pi 1. Todo esto se cambia ahora al valor max min del jugador 1. Entonces el valor max min me quedó mayor que el pago en Nash, que era lo que me faltaba mostrar. Este pago de aquí se volvió menos, a ver, pues es exactamente esto aquí. Este pago de aquí, acabamos de ver, creo que fue este fue el primero que vimos. Y después vimos que Nash es menor que esto. Lo acabamos de ver aquí. Nash es menor, perdón que se apagó. Nash es menor que el valor máximo. Perdón, Álvaro, ¿podría repetir desde que metimos al jugador 2? Es que, o sea, cuando empezamos a multiplicar por negativo los pagos. Es que ahí me perdí. Pero ¿estás de acuerdo de esto, no? En esta partecita hasta aquí, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, planteamos el jugador 2. Listo. Entonces voy a multiplicar por menos el lado izquierdo y el lado de la derecha. ¿Sí? Entonces, si multiplico por menos aquí, ¿qué se convierte? En pi 1, ¿estás de acuerdo? Sí. Si multiplico por menos, esto de aquí se vuelve desigualdad para el otro lado, porque multipliqué por menos. ¿Sí? Sí. Si multiplico por menos aquí, ¿qué pasa? Lo meto acá adentro y lo cambio a máximo.
lo meto acá adentro y lo cambio a mínimo. Y al meterlo acá adentro, pi2 lo cambio a pi1. Entonces quedó max min de pi1. Listo, listo. ¿Sí? Queda mejor así. Sí, sí, es que las líneas se hacían. Muchas La gracias. línea que tenía abajo era un ensayo mío. Pero no, hay que, o si lo otro que pueden hacer es esto. Pongan acá adentro, cambien pi2 por menos pi1. Y después comiencen a sacar ese menos. Lo sacan una vez, queda mínimo. Lo sacan otra vez, queda máximo. Lo tiran al lado, al lado del otro lado y el pi2 lo vuelve pi1 y cambia el orden. O sea, cualquier forma que lo quieran hacer les da bien, pues. ¿Sí? Ahora Mi sí. parte sí, sí, gracias. Bueno, quería hacerlo porque, de nuevo, esta es una de las últimas cosas que voy a hacer formalmente para estar seguros que estamos pensando, que entendemos bien el concepto y pues como pueden ver no depende de cosas muy avanzadas, sino de como una lógica así un poquito, y bueno, un poquito de, obviamente mucha creatividad, pero pues esto no es la idea, es que ustedes no tienen por qué desarrollar esta habilidad, digamos, para demostrar, pero sí por lo menos verificar, estar seguro de lo que estamos viendo es correcto. Acabamos de verlo, ustedes deberían de quedar convencidos de que es correcto lo que dice. Camilo, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, lo de suma cero entra ahí, digamos, lo de suma cero y lo del negativo es por lo que vimos al principio de que en suma cero los pagos de uno son el negativo del otro, o es por otra razón. No, que pi2 sea el negativo de pi1, pues eso sí es suma cero. Es decir, esto aquí es el negativo de esto. Pero cuando yo estoy multiplicando acá por negativo, no, pues esto sí es una propiedad general. Si tú tienes una función, el negativo de la maximización de una función, pues es igual al mínimo de menos la función. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo único que hicimos ahí. Bueno, creo que con eso ya quedó. Bueno, la segunda parte no la voy a hacer, pero hay cosas que salen inmediatas en la segunda parte por lo que acabamos de hacer. Miren, por ejemplo, qué dice esto. Que si usted tiene Nash-Cournot, entonces que Nash-Cournot es lo mismo que el valor del juego para el jugador, el valor max-min para el jugador 1 o el valor de seguridad que se llama. El valor de seguridad, porque recuerden, ¿por qué se llama valor de seguridad? Porque es un valor que él puede garantizar que su pago no va a ser inferior a eso. Es el valor máximo que él puede garantizar que su valor, que su pago no va a ser inferior a eso. Entonces, lo que está diciendo esta segunda parte del teorema en particular es que si usted tiene Nash-Cournot, entonces el valor del juego es igual al beneficio en Nash-Cournot. Pero eso sale inmediato de lo que acabamos de hacer. Porque lo que acabamos de hacer, si ustedes ya lo ponen aquí, una parte de lo que acabamos de hacer es justamente mostrar que Nash-Cournot se metía como en un sándwich ahí. Pero acabamos de demostrar justamente que estos dos son iguales. Entonces, pues esto es igual a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, pues esto es igual. Si estos dos son iguales, pues quiere decir que Nash-Cournot es igual a cada uno de ellos. Les dejo la exploración del resto de esta proposición para ustedes. Vean una consecuencia bonita desde el punto de vista de cómo se juega un juego que tiene de pronto múltiples equilibrios. Esta propiedad se llama la propiedad de intercambiabilidad. Entonces, se las voy a dejar para que la estudien y seguramente en la complementaria se las desarrollan, pero dice una cosa muy interesante que es esta. Usted tiene un juego de suma cero. Entonces, dos jugadores
tiene sus estrategias y tiene sus pagos. Y bueno, suma 0. Ahora, puede tener varios equilibrios. No es que necesariamente tenga un solo equilibrio de Nash, puede tener varios. Suponga, y bueno, pues ejemplos de esos, digamos, no es tan difícil y seguro en la complementaria les pueden dar algunos, pero suponga que sigma 1 estrella y sigma 2 estrella, distinto a sigma 1 prima, sigma 2 prima, es decir, dos equilibrios de Nash distintos, son equilibrios de Nash. Entonces, aquí tiene un juego usted en el que hay dos equilibrios de Nash que son distintos. ¿Qué hemos dicho de eso? Que a no ser que tengamos razones muy fuertes, por ejemplo, o que no es tan fuerte, pero es una razón, decir que una estrategia está débilmente dominada por otra, entonces que si yo hago eliminación débil, de pronto puedo eliminar uno de los equilibrios de Nash, pues eso podría ser un argumento, pero la realidad, pues puede ser que no haya ninguna forma de eliminar estos equilibrios como uno más creíble que el otro. Lo que dice el teorema de Nash, el teorema de von Neumann en este contexto, el teorema que acabamos de ver, es que si esto es Nash, esto también es Nash. Usted puede jugar, usted puede intercambiar. Decir, si usted juega sigma 1 estrella con sigma 2, excelente, es Nash. Pero ¿qué tal que su adversario no le juegue sigma 2 estrella, sino que le juegue otra cosa? Siempre y cuando le juegue Nash, sigue siendo Nash. Eso sí es muy curioso. Es decir, si yo tengo una estrategia de Nash para jugar, no me importa lo que mi adversario, cuál Nash en mi adversario juegue. Con tal de que juegue Nash, todo está bien. Y mi adversario lo mismo. A él no le importa cuál Nash yo juegue. Con tal de que yo juegue Nash, él juega su Nash también, cualquiera que sea. Entonces, eso es interesante porque elimina ese dilema. Y bueno, todos los equilibrios de Nash, todos estos que están aquí, ¿qué pago dan? Pues dan este pago. Bueno, ¿qué pago dan todos esos equilibrios? El valor max-min. El valor max-min. Este valor max-min, este Nash da eso, este Nash, todos. Entonces, desde el punto de vista de los pagos, dan todos el mismo pago. Y desde el punto de vista de qué juego, no me importa lo que mi adversario juegue con tal de que juegue algún Nash. Eso es bien particular de este juego, de estos juegos. Y es una propiedad que se llama la propiedad de intercambiabilidad. Bueno, entonces esta es otra que les voy a dejar para que la exploren un poquitico en la complementaria, para no, pues, digamos, si yo les hago la demostración o eso no van a aprender tanto como si lo piensan un poquito. Entonces, si no tienen más preguntas, quisiera comenzar con el capítulo 3. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, hasta ahora que hemos visto en el curso, hemos visto la idea de solución de un juego en juegos estáticos y aquí usamos la forma normal. Y lo que hicimos después es extenderlo ahora a estrategias más complejas, que es la extensión mixta. Y más o menos repetimos todo. Lo que hicimos con estrategias puras, lo repetimos con estrategias mixtas. Entonces, realmente, pues, hasta aquí, esto es la primera partecita del curso. En los conceptos básicos, tenemos dominancia, estabilidad como principios unificadores y Nash, y seguridad. ¿Qué observamos nosotros en todo lo que que es algo bien sobresaliente de todo lo que hemos hecho hasta ahora?
¿Qué pasa con los equilibrios, con las soluciones que hemos mostrado en general? Bueno, hay muchas cosas, la verdad. Por ejemplo, multiplicidad de equilibrios. Eso es algo complejo. A veces los conceptos que estamos utilizando nos fuerzan a utilizar estrategias mixtas. Eliminación solo en puras no nos lleva a muchas cosas usualmente. Hemos visto algo, pero lo que acaba de decir Nicolás es clave. Es el hecho de que muchas de nuestras soluciones son socialmente ineficientes. Por ejemplo, el problema del dilema del prisionero. El dilema de los prisioneros es realmente el ejemplo por excelencia de lo que pasa en situaciones de interacción estratégica. Entonces vamos a tratar de mitigar un poco ese problema de ineficiencia con algunas ideas que la verdad van a surgir varias a lo largo del curso, pero nosotros aquí nos vamos a concentrar solamente en la idea de contratos de obligatorio cumplimiento como una forma de resolver el problema de ineficiencia. La próxima clase vamos a introducir una idea que es súper profunda, es un poquito complicada y tal al comienzo, pero la verdad es, pues creo que ya hemos hecho todo el trabajo juiciosos de estrategias mixtas y extensión mixta como para que ya sea más fácil de entender. Pero la idea de equilibrio correlacionado, que es una idea pues bastante profunda, de Aumann también, lo vamos a ver la próxima clase. Y por allá más adelante, la idea de equilibrio correlacionado también es una forma de mitigar el problema de ineficiencia que existen en los equilibrios. Y vamos a ver eso con detalle. Y más adelante vamos a ver una tercera, creo que estas son todas las que vamos a ver. Vamos a ver juegos repetidos. Y vamos a ver cómo cuando los juegos se repiten y uno tiene interés en crear o mantener una reputación en el juego porque el juego se está repitiendo y si uno llega y le queda mal a los demás jugadores tratando de sacarle provecho o rentas al juego, pues los demás jugadores lo pueden castigar a uno en futuras encuentros en el juego. Entonces vamos a ver que eso es un mecanismo que evita que las personas necesariamente jueguen cosas ineficientes, sino que podrían, basado en sus incentivos, siendo compatibles con sus incentivos, podrían jugar también equilibrios que no son ineficientes, es decir, equilibrios eficientes socialmente. Entonces esto lo vamos a ver más adelante, esto realmente es como la última semana, 2 semanas del curso. Quedaría feliz si miramos esto con detalle. Entonces esto lo vamos a estudiar a través de un ejemplo. Y el ejemplo, bueno, creo que he dado la introducción, la motivación, pero repitamos el ejemplo que vamos a resolver con contratos. Digamos, este es el ejemplo que vamos, es una especie de dilema de los prisioneros y es un jueguito muy sencillo, 2 agentes y ahí aparecen los pagos. Primera observación, Y1, Y2 es un equilibrio de Nash. ¿Están de acuerdo? 1 es mayor que 0 y 1 es mayor que 0. Nash. Ahora, vean 2, 2. 2, 2 no es Nash. Seis es mayor que 2, por ejemplo. El jugador 1 tiene incentivos unilaterales a desviarse. Entonces, este es un caso en el que, pues, muy parecido al dilema de los prisioneros, en el que uno tiene que el equilibrio de Nash es socialmente ineficiente. Se podría obtener algo, si ellos pudieran coordinar de alguna forma, podrían obtener este pago. Solo que ese pago no es estable. Alguno de ellos va a querer quedarle mal al otro, no honrar su compromiso de jugar lo que dijo que iba a jugar. Entonces, la primera idea es introducir algún tipo de comunicación entre los jugadores. Entonces, uno podría permitir, eso es una forma, pero es una forma bien complicada, por lo menos uno se podría imaginar que se complica mucho, porque si ellos se pueden comunicar, pues digamos que el espacio de las posibilidades puede ser grande
no es tan obvio cómo, digamos, modelar qué es una comunicación efectiva. Sin embargo, podemos hacer algo quizás un poquito más sencillo, es permitir que los agentes trancen cierto tipo de contratos. Entonces, no que trancen, sino más bien que se pongan de acuerdo en cierto tipo de negociación. Entonces, porque no es que uno de ellos le vaya a vender un contrato al otro, no, sino que los dos, digamos, en esa comunicación o lo que sea que les permita a ellos se ponen de acuerdo en un documento que dice, vea, si los dos lo firmamos, tenemos que hacer esto. Si uno de ellos no lo firma y el otro lo firma, tenemos que hacer una cosa, y si el otro lo firma y yo no lo firmo, entonces hacemos otra cosa. Es decir, hay tres posibilidades para el contrato. Los dos lo firmamos, uno de ellos lo firma o el otro lo firma. Y ese contrato es de obligatorio cumplimiento. Es decir, si yo lo firmo, yo estoy obligado a honrar, digamos, lo que el contrato dice. Ese es el único punto. Esa idea de que sea obligatorio cumplimiento, pues es clave. Y en la medida en que nosotros digamos que lo que sí es cierto es que yo puedo firmarlo o no. Entonces no es que yo estoy obligado a firmarlo. Yo estoy obligado a honrarlo en caso de que lo firme, pero yo no estoy obligado a firmarlo. Entonces, en la medida que el contrato sea una opción para cada uno, se vuelve una estrategia. Y vamos a considerar un contrato, ellos se ponen de acuerdo sobre el siguiente contrato. Si ambos lo firmamos, jugamos X1, X2. Es decir, si ambos firman el contrato, ambos juegan X1, X2. Y si solamente uno lo firma, digamos que lo firma el jugador 1, entonces él juega Y1, él promete jugar Y1. Entonces yo como jugador Y1, si yo firmo, yo me comprometo a jugar Y1. Si el otro lo firma, me comprometo a jugar X1. Y eso es, yo estoy obligado a honrarlo, pero ya yo puedo decidir si lo firmo o no. Como se convierte en una opción, vean entonces cómo serían los pagos. Y esto es súper interesante porque los pagos, vean, tenemos, yo qué tengo opciones tengo, jugar X1, jugar X2, este es el mismo juego que teníamos antes, vean, este es el jueguito que está acá, el mismo. Jugar X1, jugar Y1 o jugar S1. Ya vamos a ver cómo son los pagos de S1. El adversario tiene las mismas posibilidades. Juega X2, juega Y2 o juega firmar el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Si los dos lo firmamos, el contrato dice que tenemos que jugar X1, X2. Vean el pago de X1, X2, por eso firmar el contrato da X1, X2. Ahora, si yo solamente yo lo firmo, el contrato dice que yo tengo que, si yo lo firmo y no lo firma mi adversario, el contrato dice que yo tengo que jugar Y1. Entonces, si yo juego Y1, vean que los pagos tienen que ser los mismos, pues, de jugar Y1. Es decir, aquí están estos pagos, vean que son idénticos a los de Y1, porque yo estoy obligado a jugar Y1. Y lo mismo sucede para el jugador 2. Vean que los pagos del jugador 2 son los mismos de jugar Y2. Porque si él firma solito Y2, entonces pues a él le toca jugar, si él firma solito S2, le toca jugar Y2. Ahora, si los dos firmamos, nos toca jugar X1, X2. Primera pregunta, ¿están de acuerdo en que esos son los pagos correctos? Camilo. Lo de la opción, o sea, cuando solo un jugador firma contrato, lo que estaría haciendo sería max min. No lo he pensado en esos términos, no lo he pensado en esos términos, pero mira que está diseñado, bueno, tendríamos que ver si yo juego S1,
si yo firmo el contrato, entonces juego Y1. Pues juego Y1 porque Y1 es la estrategia dominante, digamos. Entonces, ni siquiera tengo que apelar a algo muy sofisticado. Tengo que decir simplemente, juego aquello que es lo mejor para mí jugar, no importa lo que los demás jueguen. Mira que Y1 domina a X1. Vale, vale, gracias. Pero, listo. Bien, no lo había pensado en esos términos, pero el mensaje es interesante, es el siguiente. El momento en que nos ponemos de acuerdo en que aquí hay un papel que en caso de firmarlo nos obliga a honrar esos compromisos, se vuelve una opción firmarlo o no. En ese sentido, es muy distinto a que yo acuerde con alguien algo y después entonces esté obligado, es decir, hago un acuerdo sin haber tenido la opción de no hacerlo. Entonces aquí estamos dando la opción de no hacerlo. Y no hacerlo es yo jugar S1 y que mi adversario juegue X2 o Y2. Lo que estoy diciendo es que los pagos son así. Otra cosa interesante es a mí me parece súper chévere lo siguiente. Si yo hago un contrato que dice, si los dos firmamos, entonces nos pagan 100 y 100, pues eso es como ridículo, porque si los dos firmamos y nos pagan una suma exorbitante, pues ¿de dónde está saliendo esa suma? El juego realmente es este. Entonces lo bonito es jugar con los pagos que tiene el juego. Es decir, si pago 100, pues es evidente que yo puedo hacer a la gente mucho mejor que jugar, porque les puedo pagar, saco plata de un banco y les pago una cantidad para que jueguen cosas mucho más altas que lo que el juego les da. Pero lo bonito de acá es que los pagos se corresponden con lo que se genera en el juego. Es decir, S1, S2, uno dice juegan X1, X2, y si juegan X1, X2, entonces el pago es 2. Es decir, no entra plata, no entra nada nuevo, el juego es el mismo. Lo único que hay nuevo es la opción de firmar un contrato. Y el contrato usted lo termina firmando porque usted, pues, si usted juega Nash y usted cree que el otro juega Nash y todo lo que hemos supuesto para jugar Nash, pues si yo conjeturo eso correctamente, yo juego Nash porque no hay incentivos a desviarme. Esa es la idea. Entonces jugamos Nash. Y si jugamos Nash, terminamos en el equilibrio eficiente. O por lo menos mejoramos mucho con respecto a 1-1. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando de que sea quien firme el contrato tiene una obligación de cumplirlo. Cuando yo pienso en obligación, pienso en que no hacerlo es una consecuencia. No sé, ya sea recibir un castigo o dejar de ganar un premio. Y en ambos casos, eso me hace pensar en que de cierta manera es necesario modificar la estructura de pagos que se tenía previamente, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Para hacer un contrato de obligatorio cumplimiento, tenemos que poner una penalización para no cumplirlo. ¿Listo? Pero esa es la definición de contrato de obligatorio cumplimiento. Es un contrato que si yo lo firmo, bien sea porque me penalicen muy alto o por cualquier otra cosa, yo lo tengo que cumplir. Por eso se llama así. Si yo acepto en mi juego contratos de obligatorio cumplimiento, entonces pues logro restablecer equilibrios más eficientes. Pero sí, tienes toda la razón. En el fondo, hacerlo de obligatorio cumplimiento es como haber introducido la posibilidad de unos pagos muy negativos, es cierto. Es verdad. O sea, digamos que en este ejemplo estamos diciendo que lo cumple obligatoriamente, pero es como por inercia, como que la gente simplemente no piensa en consecuencias, sino que sí, como que simplemente lo hace y ya. ¿Sí? Sin pensar en consecuencias. No, no, O sea, pero en mira este caso en el que nos están modificando los pagos. no, pero mira que aquí él sí sabe que es de obligatorio cumplimiento, porque él sabe que si él juega solo S1, estos son los pagos.
decir, no, los pagos son lo que dice el contrato. Si él juega S2, estos son los pagos. Es lo que dice el contrato. Un contrato, él ya considera que está jugando es eso. Y si ambos lo firman, entonces él ya sabe que este es el juego. La opción de no cumplirlo no existe. Está la opción de firmar o no firmar, pero no la opción de no cumplirlo. Listo. Vale. Bueno, se pone todavía más chévere si llegamos y metemos otro contrato. Esto es solamente para que ustedes vean cómo uno enriqueciendo el universo de estrategias sin cambiar los pagos del juego. Digamos que Camilo tiene un buen punto cuando dice, pero es que en el fondo si me dice que es de obligatorio cumplimiento es como si estuviera incluyendo unas penalizaciones altas. Bueno, si me dejan usar el término o digamos la definición de obligatorio cumplimiento ya incluyendo eso, yo lo que digo es que en estos contratos nuevos no aparecen pagos que no existen en el juego, es decir, no está entrando una plata adicional ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué dice este contrato? Vean lo interesante. Antes teníamos hasta aquí, ya lo habíamos hecho. Esto es lo mismo de antes. Hay un contrato de obligatorio cumplimiento que dice, si usted juega S1, S2, pago 2. Pues cada uno juega X1, X2. Ahora, lo que queremos es hacer un contrato que de alguna forma también logre que estos pagos, extraer parte del beneficio que hay en estos pagos, que son altos. 6006, aunque son asimétricos, lo que vamos a hacer es introducir un contrato que se va a llamar S2, y ese contrato S2 tiene las siguientes características. Yo tiro una moneda al aire. El contrato dice lo siguiente: tiremos una moneda al aire. Si cae sello, juguemos Y1, X2. Juguemos esto. Si cae cara, juguemos esto. ¿Bien? Eso es lo que dice el contrato. Ahora, hay la opción de no firmarlo. Si usted no lo firma, se compromete a jugar esto. Si uno no lo firma, se compromete a jugar Y1. Si dos no lo firma, se compromete a jugar Y2. Entonces veamos que los pagos sean lógicos. Primero, yo lo firmo, pero mi adversario no lo firma. Vean que mis pagos son idénticos a estos dos de acá. Yo jugué Y1. Yo lo firmo, pero mi adversario no lo firma. Vean que mis pagos son idénticos a los de, a los de jugar Y2, porque es de obligatorio cumplimiento. Ahora, si ambos lo firmamos, entonces el pago esperado es ¿qué? ¿Con qué probabilidad cae esto? Un medio, ¿Y con qué probabilidad cae esto? otro medio. Entonces, el pago esperado de firmar esos contratos ambos es 3-3. Y 3-3 es un equilibrio de Nash. Vean que 3 es mayor que esto y 3 es mayor que todos estos. Entonces, en valor esperado, el contrato arroja un mayor pago. Bueno, primero que todo, en valor esperado es un equilibrio de Nash. Y segundo, en valor esperado tiene un pago mayor a 2-2. Vean qué interesante. Pasamos de 1-1, equilibrio de Nash, súper ineficiente. Pasamos a poderlo implementar usando contratos a 2-2. Y pasamos utilizando contratos que permiten aleatorizar a 3-3. Entonces, logramos incluso mejorar en pago esperado con respecto al valor inicial. Pues el valor que nos había servido de referente como que algo que se podía hacer mucho mejor. Álvaro, una Sí. pregunta. Al introducir contratos, ¿podemos hacer que los equilibrios de Nash de antes ya no sean equilibrios de Nash? Pues no sucede en este caso.
No sé, supongo que uno podría, yo sospecho que uno podría diseñar, uno podría diseñar un contrato para que desaparezcan algunos equilibrios de Nash. No tengo un ejemplo, pero no me sorprendería que se pueda hacer. Pero no lo tengo, no tengo el ejemplo. Entonces, la respuesta es no sé, pero sospecharía que se puede hacer. Chévere pensar un ejemplo. Listo, gracias. Bueno, eso es